Hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a analizar el tema de el problema tipo 2 que consiste en el cálculo de la potencia para tuberías en paralelo. En estos problemas se conocen las características de cada una de las tuberías en paralelo, cada diámetro, cada longitud, cada rugosidad absoluta y cada coeficiente de pérdidas menores asociado a cada una de las tuberías. Se conoce también las características del fluido, densidad, viscosidad, el caudal que pasa por el sistema. También se conoce la presión en el nodo aguas arriba, nodo 1, de la figura siguiente que vamos a ver ahora. Y la incógnita del proceso es la presión del nodo aguas abajo. Quiere decir aquella potencia que se consumió por el flujo desde el recorrido de aguas arriba a aguas abajo. En esta figura vemos el sistema de tuberías en paralelo. El caudal total es el que llega al sistema en paralelo, donde ese caudal total es la suma de los caudales que pasan por cada una de las tuberías. En este caso hay dos tuberías, esta tubería 1 y esta tubería 2. El caudal total va a ser igual a la sumatoria del caudal que transporta cada una de las tuberías. Esta es el nodo aguas arriba y este es el nodo aguas abajo. Entonces, la potencia que consume ese sistema va a ser igual a la altura piezométrica del nodo inicial menos las pérdidas asociadas a los accesorios y a la fricción. Entonces, esta diferencia de nivel entre H1 y H2 va a corresponder a las pérdidas tanto, o se puede analizar con la tubería 1 o con la tubería 2, y esa como tal va a ser la potencia consumida, que si analizamos por ejemplo la tubería 1, entonces la potencia va a ser H1 menos H2, pero acá entonces va a ser las pérdidas. Si vamos a analizar la tubería 1, va a ser las pérdidas asociadas a la tubería 1 que se va a analizar. Entonces, por ejemplo, H2, que es la altura de aguas abajo, si se analiza la primera tubería, va a ser entonces H1, la altura que tiene inicialmente en el nodo aguas arriba, menos las pérdidas asociadas a la tubería 1. Si analizamos con la tubería 2, esa diferencia va a ser la misma por conservación de energía. Una de las características de este problema es que se desconoce la forma en cómo el caudal total se divide por cada una de las tuberías en paralelo. Es decir, no se conoce cómo se divide el caudal por cada una de las tuberías. Entonces, el método se basa con la suposición de un caudal de la tubería 1. Y esta ecuación es esta que se presenta, un caudal que se supone que se puede calcular como el caudal en los nodos, en un nodo, por ejemplo, que multiplica el diámetro 1 a la 5 medios sobre la raíz de la longitud 1 entre la sumatoria de cada uno de los diámetros elevado a la 5 medios sobre la raíz de cada longitud de cada tramo. Entonces esta ecuación se deduce muy fácilmente a partir de la ecuación de Darcy-Weisbach. N quiere decir el número de tuberías
del sistema en paralelo. Si son dos tuberías, entonces n va a ser 2. Y hay que desarrollar este denominador como una sumatoria. Esta misma ecuación que se le ha presentado, deducida de la de Darcy-Weisbach, con ese caudal que se supone con esta ecuación puede calcularse la presión en el nodo final, es decir, en el nodo aguas abajo, y los demás caudales usando el diagrama de flujo 1 del libro de Saldarriaga. Entonces, si este caudal 1 se calculan los demás caudales, y si con ese caudal 1, calculando caudal 2 y caudal 3, se cumple la conservación de la masa, entonces esos son los caudales que corresponden. De lo contrario, si no cumplen, hay que hacer una iteración. Entonces, el caudal calculado, que se simboliza como un Q sub T asterisco caudal total, va a ser igual a la sumatoria de todos los caudales, el 1 asumido más las otras tuberías, 2, 3, 4, las que haya, dependiendo del sistema. Si esta ecuación no cumple con lo del caudal demandado, es decir, está diciendo que la masa no se está conservando y esos caudales asumidos, principalmente el caudal 1, no corresponde al valor del caudal real. Entonces hay que hacer una iteración aplicando esta fórmula. Esto quiere decir que el caudal 1 corregir el caudal 1 va a ser igual. Caudal de la siguiente iteración va a ser igual a caudal de la iteración anterior por el caudal que pasa por cada uno de los nodos sobre el caudal de los nodos, pero calculado con la suposición de Q1. Y así se corrige y luego se sigue resolviendo las iteraciones. Este problema también funciona, el análisis que se propone funciona si se desconoce la presión del nodo inicial. Entonces, si se desconoce la presión del nodo inicial, también el método puede funcionar, o funciona, perdón. Acá vemos los diagramas de flujos. Son los diagramas de flujo 13, los del libro de Saldarriaga, para que se analice. Adicional se trabaja con el diagrama de flujo 1 y asimismo con el diagrama de flujo 3. Ahora analizaremos un ejemplo de aplicación, es el ejemplo 5.7 de Saldarriaga. El enunciado es el siguiente: con el fin de disminuir la vulnerabilidad del cruce subacuático de un heleoducto al atravesar un río, se decide colocar dos tuberías en paralelo a la existente. Las tres tuberías están elaboradas en acero, caso es 0.046 milímetros. La que existía originalmente tiene una longitud de 278 metros, un diámetro de 450 milímetros y un coeficiente global de pérdidas menores de 7.7. Las dos tuberías nuevas tienen una longitud de 312 metros, un diámetro de 300 milímetros y un coeficiente global de pérdidas menores de 9.4. La presión en el nodo de aguas arriba es 875 kilopascales y el caudal total es de 460 litros por segundo. Las características físicas del crudo que circula por la tubería son la densidad de 860 kilogramos por metros cúbicos y la viscosidad 7.19 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Entonces se pide calcular el caudal que pasa por cada una de las tuberías y la pérdida de altura del sistema. Acá vemos el sistema. Las tuberías cruzan ese obstáculo que está acá mostrado.
por debajo. Entonces el enunciado dice que se tenía una tubería existente, que es la tubería 1, está el centro, pero para evitar esos riesgos se agregaron dos tuberías al sistema, al asistente, a la tubería 1, para evitar esos riesgos. Entonces, las características de cada una de las tuberías se muestran acá con sus respectivos coeficientes de pérdidas, sus coeficientes también de rugosidad absoluta. También se conoce el caudal total, es decir, el caudal en el punto donde se unen las tuberías, que es 460 litros por segundo. Tanto en el nodo 1 y en el nodo 2 el caudal va a ser 460 litros por segundo si no hay pérdidas de flujo por fugas u otras fallas en el sistema. La presión de aguas arriba, es decir, si el flujo va en este sentido, entonces aguas arriba es el nodo 1, la presión es 875 kilopascales y pues allí vamos a calcular los datos requeridos. Entonces se tiene como datos de cada una de las tuberías, se conocen el diámetro 1, que es el existente, 450 milímetros, que es 0,45 metros, casos S1, 0.046 milímetros, que equivale a 4.6 por 10 a la menos 5 metros, las longitudes, el coeficiente global de pérdidas de 7.7, el caudal 1 se conoce también el caudal 2 y el caudal 3, porque estos problemas no se sabe cómo se derivan o se dividen esos caudales en el sistema en paralelo que se está analizando. Se conoce el caudal de total, es decir, el caudal cuando se unen todas las tuberías, que es 460 litros por segundo, que equivale a 0.46 metros cúbicos por segundo. La presión en el nodo 1, es decir, la presión aguas arriba, 875 kilopascales, que es 875 mil pascales. La densidad del fluido que se está transportando y su viscosidad, conociendo esa viscosidad y densidad se puede calcular la velocidad cinemática, que va a ser simplemente reemplazar la viscosidad y la densidad. Entonces se tiene que la viscosidad cinemática es 8.36 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Como incógnita también se pide hallar la altura 2 asociada a las pérdidas que tienen en el sistema. Entonces vamos a desarrollar el ejemplo en Excel. Vamos a Excel. Entonces acá ya se han ingresado previamente los datos: densidad, viscosidad cinemática, gravedad, caudal total, los diámetros de la tubería 1, las longitudes, la coeficiente global de pérdidas, coeficiente de rugosidad de cada una de las tuberías. Entonces el primer paso es calcular la altura piezométrica en el nodo de aguas arriba, es decir, en el nodo 1. Entonces se tiene que presión es igual a densidad por gravedad por altura, pero se va a despejar altura, y es esta ecuación que se está mostrando aquí. Entonces la altura va a ser igual a la presión sobre la densidad por la gravedad, gravedad por densidad. Se tiene entonces que la altura 1 es igual a 103.71. Ahora vamos a calcular el caudal supuesto para la primera iteración, que se calcula con esta ecuación. Entonces ese caudal 1 va a ser igual al caudal total, que multiplica a el diámetro 1, vamos, diámetro 1, acá lo tengo digitado, elevado a la 5 medio
sobre la raíz de la longitud. Raíz de la longitud de la tubería 1 sobre el diámetro 1 a la 5 medios. Eso va a ser diámetro 1 elevado a la 5 medios dividido sobre la raíz de la longitud 1. Le sumamos ahora el diámetro 2 elevado a las 5 medios sobre la raíz de L2. Ahora la tubería 3 va a ser diámetro 3 a las 5 medios sobre la raíz de la longitud 3. Cerramos los paréntesis y tenemos entonces que el caudal 1 es igual a 0.273 metros cúbicos por segundo. Ahora calculamos la velocidad. La velocidad es caudal sobre área. Entonces la velocidad en la tubería 1 con el caudal supuesto, caudal 1, 0.273 sobre el área, y el área de la tubería 1 va a ser pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Esa velocidad da 1.716. Ahora calculamos el Reynolds. Reynolds va a ser igual. En la tubería 1 va a ser velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Ahí se tiene el Reynolds. Ahora vamos a encontrar el valor de F iterando con esta ecuación. Asumimos un F 0.01. Ahora vamos a iterar esta ecuación. Entonces la idea es que este lado derecho se iguale, asumiendo un F o iterándolo, se va a encontrar un F de tal forma que esta ecuación se iguale a un medio, es decir, a 0.5. Entonces digitamos el lado derecho en la ecuación a iterar, va a ser igual a menos la raíz de F por el logaritmo de K sub S sobre 3.7 por el diámetro en la tubería 1 más 2.51 que divide al Reynolds por la raíz de F. Cerramos los paréntesis. Entonces ahora vamos a la herramienta buscar objetivo en datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Definimos la celda, que es esta celda que se quiere iterar. Queremos que se iguale a 0.5, que es el 1 medio del lado izquierdo de la ecuación que le hemos planteado. Vamos a cambiar la celda F. Allí encontró entonces que el F es 0.1879. Ahora vamos a calcular las pérdidas por fricción y las pérdidas menores y la sumatoria de esas pérdidas. Entonces
Las pérdidas por fricción por la ecuación de Darcy es igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Se tiene entonces que las pérdidas por fricción equivalen a 1.7439. Ahora las pérdidas menores es igual a la sumatoria del coeficiente global de pérdidas por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 2 por la gravedad. Entonces se tiene que las pérdidas menores es 1.15619 y las pérdidas del sistema, las pérdidas totales, esa pérdida va a ser igual a 1.7 a este HF1 más HM1. Y se tiene que las pérdidas totales van a ser igual a 2.90. Lo que el sistema pierde energía en el recorrido del nodo 1 al nodo 2 es 2.90 metros. Ahora, siguiendo la metodología propuesta por Saldarriaga, se procede a calcular los caudales de las tuberías nuevas, que serían las tuberías 2 y las tuberías 3, dado que el caudal de la tubería 1, que es de la primera suposición, se calculó con esta ecuación, es el supuesto. Entonces se procede a calcular el caudal de la tubería 2 y de la tubería 3. Entonces se tienen los datos de cada uno de las tuberías, las características, diámetro, longitud, coeficiente global de pérdidas, coeficiente de rugosidad. Esa diferencia de altura va a corresponder a las pérdidas del sistema en la tubería 1. Entonces esa diferencia a nivel va a corresponder entre la altura 1 y la altura 2, es decir, la altura aguas arriba y la altura aguas abajo de los nodos respectivos, va a ser igual para las demás tuberías a esa sumatoria de pérdidas, que es este B23, que es HR. Entonces B23. Ahora vamos a desarrollar el diagrama de flujo, y entonces H va a corresponder a esta H, la fijamos. Al asumir el punto 2 como el nivel 0, entonces Z se hace 0, y como tanto esa HT menos 0 es 2, es el mismo HT. Ahora K sub S sobre D va a ser K sub S, lo fijamos sobre el diámetro, lo fijamos, arrastramos. Ahora calculamos HF, el primer valor va a corresponder a este valor. La velocidad vamos a usarla con esta ecuación, va a ser entonces igual a menos 2 por la raíz de 2 veces la gravedad, buscamos la gravedad, fijamos la gravedad, por el diámetro, lo fijamos, por las pérdidas por fricción, sobre la raíz de la longitud de esa tubería 2 que se está analizando, la fijamos, la longitud no va a cambiar. En el análisis multiplicamos por el logaritmo de K sub S sobre D, ya K sub S sobre D lo he calculado, que es este valor, sobre 3.7 más 2.51, que multiplica a la viscosidad cinemática. Buscamos la viscosidad cinemática, fijamos la viscosidad cinemática
dado que es una constante, por la raíz de la longitud. Fijamos la longitud, dividimos sobre el diámetro, fijamos el diámetro por la raíz de 2 por la gravedad fijamos la gravedad por el diámetro, se fija por las pérdidas de cada iteración. Cerramos paréntesis, verifiquemos que todo esté bien y allí tenemos el valor de 1,62 como velocidad. Ahora calculamos las pérdidas menores. Las pérdidas menores van a corresponder a sumatoria de K, lo fijamos, es decir, coeficiente global de pérdidas por la velocidad de cada iteración al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad la fijamos calculamos este HF de la iteración siguiente va a ser igual a esta H menos estas pérdidas menores. Ahora vamos a calcular el área. El área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y el caudal va a ser igual a la velocidad por el área. Ahora, el HF de la iteración siguiente va a ser igual a este que hemos calculado. Ahora vamos a arrastrar acá tengo un pequeño error, dado que en el área no fijé el diámetro, que es la celda Q4, la fijamos. Tenemos entonces estos valores. Ahora arrastramos y arrastramos y se tiene entonces que cuando los H sub f de la iteración siguiente con el anterior tienden a un error muy bajito, acá vemos que ya converge la iteración, entonces la velocidad va a ser 1.33 metros por segundo y el caudal va a ser igual a 0.094. Entonces este es el caudal de la tubería 2. Ahora el caudal de la tubería 1, que es del caudal supuesto con la ecuación esta que hemos analizado, ya lo calculamos en la primera iteración, en esta iteración, y es 0.273, dado que la tubería 3 tiene las mismas características que la 2, se hace el mismo análisis que se hizo con la tubería 2, aplicando el mismo diagrama de flujo de Saldarriaga para calcular el caudal de una tubería simple, y se tiene que el caudal cuando converge la iteración, el método, entonces se tiene que el caudal va a ser igual al mismo valor que se tiene acá, de 0.094, va muy similar al de la 2, da igual,
dado que las condiciones hidráulicas son las mismas. Ahora, se calcula el caudal teniendo en cuenta la sumatoria de cada uno de los caudales calculados a partir del caudal supuesto, que el caudal supuesto en la primera iteración es Q1, entonces por eso se le coloca el asterisco que indica que es el caudal total calculado con el método y va a ser igual a este valor caudal 1 más caudal 2 más caudal 3. Y aquí vemos que el caudal total del sistema, que es 460 litros, es muy parecido al caudal con la suposición del caudal 1. Entonces ahí se dice que el método ya converge, es decir, esa diferencia del valor absoluto entre el caudal total y el caudal calculado total, si es mayor que la tolerancia, hay que corregir Q1 con esta ecuación, pero como este no es el caso, entonces se acepta que el caudal 1 supuesto es 0.273 y por ende los otros dos caudales van a ser 0.094 metros cúbicos por segundo. Dado que la sumatoria de los tres da 0.46, que es el caudal que está transportando el sistema en cada uno de los nodos. Es de aclarar que como la ecuación que se aplicó en el método, esta ecuación, el método convergió con la primera ecuación porque esta ecuación es muy poderosa y no es extraño en la práctica encontrar que el método converja para este tipo de problemas con una sola iteración. Entonces, ya teniendo cada uno de los caudales que transporta las tuberías, entonces ya sabemos que si ese caudal 1 es el supuesto, ese caudal con este método, es el que es, entonces por lo que corresponde a las pérdidas a ese caudal va a ser entonces que ese caudal va a tener esas velocidades, porque si pasa el caudal por el diámetro, por ejemplo en la tubería que es 0.45 metros, va a tener esta velocidad y va a tener estas condiciones hidráulicas. Las pérdidas entonces va a ser pérdida por presión es este valor 1.74, pérdidas menores es 1.15 y las pérdidas totales es 2.90. entonces la pérdida, o digamos la altura, perdón, del nodo aguas abajo, que es el nodo 2, va a ser igual, conforme a esta ecuación, es la altura 1 menos las pérdidas. Y se tiene entonces que esa altura dinámica, la altura dinámica, altura piezométrica en el nodo aguas abajo es menor que la 1, de 103 pasa a 100, se ve la caída de altura debido a las pérdidas. Ahora calculamos la presión en el punto 2 y la presión se calcula como la densidad por la gravedad por la altura. Entonces densidad gravedad por densidad, gravedad por densidad por la altura en el nodo de aguas abajo. Y aquí tenemos el valor de la presión aguas abajo en pascales. Ahora, para pasarlo a kilopascales, va a ser este valor dividido entre 1000. Y vemos entonces que la presión 1 la presión 1 que da el ejercicio es 875 kilopascales y la presión 2 es 851. Hubo una caída de presión debido a esas pérdidas en el recorrido del flujo. Entonces, como P1, que es la presión aguas arriba, es mayor a la presión aguas abajo, entonces esto está ok, dado que eso corrobora la teoría
de que el flujo, a medida que va transcurriendo y va teniendo pérdidas de energía, esto se va a traducir en pérdidas de presión. Entonces, básicamente aquí hemos terminado el problema propuesto por el libro de Saldarriaga. Nos vemos en la próxima clase.